Bienvenidos a En Privado. Un saludo muy especial a todos nuestros videoyentes. Un abrazo muy particular a las mujeres, porque este va a ser un martes de mujeres con mujeres. Y tenemos unas invitadas no, una de ellas forma parte esencial de este programa y otra una invitada muy especial. Pero antes que todo, un saludo especialísimo a nuestro gran amigo y colega Arney Bolaños Pasos. Quien nos acompaña frecuentemente en este programa. Esperamos tenerlo aquí el jueves y decirle que lo extrañamos y que lo queremos muchísimo. Está a mi diestra la doctora Luz Viviana Pazmiño Noguera. Ella es médica, ginecostetra, feminista, educadora sexual, mejor dicho, más preparada que un cumis. Doctora Luz Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Norma Lucía. Yo feliz de tenerla porque es la mujer, lo guerrera que es, lo valiente. Y tuve oportunidad de tenerla como profesora en Univalle y vi cómo lucha porque hayan cambios en Univalle. Y entonces ellos están haciendo los programas para hacer como disminuir el acoso sexual que ocurre en las universidades. Sí, bueno, está, como decíamos, a mi izquierda la doctora Norma Lucía Bermúdez. Ella es trabajadora social, tiene una maestría en educación popular, es docente universitaria, es activista por los derechos de las mujeres. ¿Y quién más que estas dos mujeres para que nos hablen del acoso sexual que sufren las mujeres en las universidades? Quiero hacer una aclaración, esto no significa que los hombres no tengan acosos sexuales, probablemente sí, creemos que en una proporción mucho menor y que de alguna manera ellos tienen un poco más de salidas, digamos, más defensas en un momento determinado. De pronto es una presunción, pero bueno, la idea es que hoy vamos a hablar del acoso sexual que sufren las mujeres en las universidades. Es cierto que en los últimos 50 años la población de mujeres ha aumentado considerablemente en las universidades, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que de un 10% de hace 50 años, hoy tenemos un 70% por ahí, un 70%. En universidades privadas sí, en las públicas todavía somos un poquito menos del 50 las estudiantes. Bueno, imagínense, entonces, pero digamos que eso son unas cifras enormes, pues porque volvemos, uno dice 50 años suena un tiempo muy largo, pero cerró y abrió los ojos y ya pasaron esos 50 años. Hablemos un poquito qué se define como acoso sexual. Bueno, entonces lo interesante de esta definición es varias cosas. Una que es ha sido muy dinámica porque ha pasado de todas aquellas presiones sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que son ejercidas en ambientes sobre todo por personas que tienen una posición de autoridad y poder sobre ellas. Entonces, toda aquella presión para acceder a tener relaciones sentimentales, afectivas y sexuales, y por lo general de parte de personas que tienen jerarquía o autoridad. Y tienen poder sobre ellas. Poder por ejemplo, docentes para que ganen la materia. Exacto. Pero digamos que esa sería como la más común, ¿no? Pero hay una que a mí me parece que es bastante peligrosa, porque a veces tiene, digamos, una presentación muchísimo más estética que aquel pues bestia que va y le dice, pues mijita, si usted quiere pasar la materia, ahí verá qué va a hacer conmigo, por ejemplo, que ese es un lenguaje, digamos, bastante directo, casi que obsceno, podríamos decir, frente a ese que, por ejemplo, va generando, digamos, las condiciones de seducción, de queridura, es un atrapamiento. Y resulta que cuando una muchachita de estas tiene 17, 18 años, acuérdense que las figuras de poder tienen una influencia en la psiquis de uno como persona. Entonces uno los ve inteligentes, brillantes y asumen unas actitudes seductoras a las que casi que uno podría decir es imposible evitar. Exacto, es que hay dos cosas muy interesantes de lo que estás diciendo. Una, el acoso sexual no tiene la misma presentación, ni siempre tiene este tono agresivo, directo, sino generar todas estas condiciones de seducción y también deslumbramiento y también ubicar estas, y además, fíjate, hay ventajas en experiencia, hay ventajas en la posición frente a la sociedad, frente al mundo. Y lo otro que es muy interesante que se ha visto últimamente es que el acoso sexual también
no solamente es el acto directo, sino lo que se llama crear climas. Cuando se genera un ambiente, un clima en el que es proclive y muy fácil que las mujeres se sientan con necesidad de ser protegidas o de ser seducidas o halagadas, es un clima que también favorece esto. Y por eso, por ejemplo, en las últimas investigaciones, es casi que parejo el acoso de los pares. Sí. Los propios estudiantes, porque como hay un clima permisivo que crea una mirada de que las mujeres, aunque llevamos ya décadas allí, pero de todos modos las mujeres no hacemos parte igual que los hombres. No. Las mujeres, de todos modos, en el imaginario pues, de este sistema patriarcal, seguimos siendo las recién llegadas, las invitadas. Entonces, hay hasta desde cierto punto las pobrecitas. las pobrecitas, y las mujeres mismas buscamos figuras de protección dentro de estos ambientes hostiles. Cuando uno busca una figura de protección es muy probable que se tope con un personaje, sí querida, venga yo la protejo, venga le enseño el campus, venga no sé qué, y detrás de esto se cuelan unas cosas muy duras a las que las mujeres después no saben cómo responder, como en el incesto. Sí. Tú tienes una figura paterna, una figura de protección y no sabes cómo hacer cuando ya empiezas a sentirte incómoda con sus avances. Psicológico, pero mira que nosotros hablamos de acoso sexual en las universidades, pero esto lo podemos traspolar al acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo. Sí. O sea, acosos sexuales siempre que haya como una relación de poder. Pero fíjese lo que dice Norma Lucía, que me parece que es muy, muy importante, doctora Luz Viviana, y es que a veces uno siempre siente que el acoso sexual tiene que haber la figura de autoridad, la figura de poder, la figura que muestra, digamos, que proyecta esa imagen de protección o de sabiduría o yo que sé cuántas cosas, y que también se está dando ese acoso sexual, por ejemplo, casi entre iguales. Y fíjense ustedes esos enganches patológicos que se producen cuando cuando dicen iguales entre docentes. Entre pares, digamos, No, los docentes, sí, o estudiantes con estudiantes. Estudiantes Pueden entre ser pares, pero generalmente también el otro puede tener un poder académico. Exacto. O un poder intelectual. Claro, es Puede eso, a eso dominar me, a la otra, claro, o sea, eso puede me ser pares refiero, docentes. exacto. Tiene que haber más que las diferencias de edades o de posturas, como el poder que se ejerce sobre la otra persona, independientemente de que haya diferencias de edades. Es que uno los ve, unas niñas a veces casi que esclavizadas, unas niñas solucionándole la vida a otro, les pagan el bus, les dan para el almuerzo, casi que explotadas. Es que es una cosa bien complicada, unos fenómenos que en este momento uno los ve como relaciones afectivas tóxicas y van más allá de la toxicidad de la relación, doctor. Sí, yo diría que, por ejemplo, en el trabajo, en el ambiente laboral, es mucho más el caso de los jefes hacia las subalternas. Es mucho más grande la proporción. ¿Qué pasa en la universidad? Lo que decíamos, hay un ambiente en el que digamos que hay un imaginario en el que las mujeres no somos iguales, sino que estamos allí como convidadas, como bregando a entrar todavía. ¿De qué boba prepararnos porque nos vamos a retirar cuando nos casemos? Exacto, y pero hay unos climas que sexualizan esas relaciones. Por ejemplo, tú llegas y hay una cantidad todavía de letreros, de grafitis. Por ejemplo, las mujeres primíparas. Hay un imaginario de que son carne fresca, el ganado fresco, siempre para el deseo de los hombres, ¿no? Entonces se dice así, ay, llegó ganado fresco, llegó la carne fresca, sí, y van los estudiantes a mirar las primíparas como asuntos consumibles y les escriben, señorita primípara, después del primer semestre usted no será ni lo uno ni lo otro. Sí. Entonces es como, va al matadero, usted viene aquí a un asunto de consumo que es desde la óptica y el deseo de los hombres. Y mire, yo quiero contarle que cuando uno entraba, yo que estudié en la Universidad del Valle, que soy de universidad pública, en la época en que éramos muy poquitas mujeres, mucho más poquitas mujeres que las que hay ahora, pasar a la universidad pues era un lujo. Entonces, una de las cosas era que cuando entrábamos el primer día a clases y subíamos por la Facultad de Ingeniería para atravesar la cafetería y toda la universidad, separaban los de los otros semestres a calificarla, Exacto. a calificar quién era flaca, quién era gorda, quién era bonita, quién era fea. Y desde ese día, la mayoría, por ejemplo, que se sobresalían por algo, empezaban a asignarle apodos. Exacto. ¿Sí?
apodos de acuerdo, digamos, a sus características Eso físicas. es violencia, imagínate. Pero cómo por la Dios. harían sentir. Y no necesariamente podía, mire, había una compañera, por ejemplo, que hizo el básico con nosotros a la que le decían lujuria. ¿Por qué? Porque era una mujer Curvilínea. curvilínea, muy hermosa, muy sexy, muy atractiva, en la época en que el erotismo no era algo explícito, no era algo de lo que se hablaba siquiera. Pero mira que cuando estamos hablando que el acoso sexual en las universidades, pero no siempre en las mismas universidades con los mismos docentes. Por ejemplo, yo me acuerdo en Univalle hubo un problema, un acoso de un jefe de un restaurante con una empleada. Sí. Y entonces eso se manifestó en la universidad y los mismos estudiantes hicieron un plantón para hacer respetar y que no hubiera ese tipo de acoso. Y Lucía, cuando tú al principio estabas hablando que el acoso no solamente es a las mujeres, que también a los hombres, yo te quiero decir que generalmente el acoso sexual a los hombres es cuando también hay muchos o varios hombres como en el ejército, como lo que denunciaron, por ejemplo, que había acoso sexual en los soldados cuando ingresaban, que a veces algunos jefes con tendencia o con orientaciones homosexuales los acosaban. O bisexuales, por ejemplo. Sí, también. Exacto, o sea, bueno, el acoso es en todo lado, que dejemos eso como sí, claro. Pues es cierto. Y en las orientaciones sexuales diversas pero también. Que la gran diferencia entre ese acoso que se le hace a los hombres, que es un acoso mucho más silencioso, ella nos ilustraba, por ejemplo, en los letreros. Es decir, somos comestibles. Yo pienso que ese acoso que hablaba Norma en los letreros también es lo que nosotros vamos llamando violencia simbólica, ¿no? Que empiezan a ver un grafiti, un dibujo, y una forma también ahora se hablan de nuevo violencia simbólica, ¿no? Exacto, está bastante ligado por lo que decíamos, crear este ambiente y este clima que desvaloriza a las mujeres, sus cuerpos. Es todo lo que luego permite que se acceda o se pretenda acceder a la vida y al cuerpo de las mujeres con una legitimidad tal. Entonces, por ejemplo, también yo soy de hace décadas, cuando entré a la Universidad Tecnológica de Pereira, y luego, 40 años casi más tarde, estoy dirigiendo una tesis sobre acoso en la Universidad Tecnológica y todavía les dicen lo mismo a las primíparas, sí. Todavía en los cuenteros dicen los mismos chistes, hacen campañas, por ejemplo, saca a bailar una fea, haz una obra de caridad. Saca a bailar a una fea, hace una vaca muerta. En los baños, en las puertas de los baños de Univalle también hay mucho, ¿cómo se llama esto? Violencia simbólica, sí. Todos estos grafitis, todos estos letreros. Pero definitivamente, y lo más triste que a mí me ofende tanto es que las mismas mujeres nos reímos de esos chistes, no tenemos una sensibilidad. Pero bueno, pero un momentico, yo pienso que el que nos riamos o no nos riamos puede ser... Pero es porque no vamos teniendo sensibilidad, porque la persona que ya va entendiendo el chiste y se va sintiendo agredida no se ríe tan Pero fácil. Resulta que si nos ponemos furiosas o bravas, entonces se viene molestan. la misma, digamos, claro, vienen las mujeres tan histéricas, no tienen sentido del humor, sí. Unas viejas amargadas y resentidas, cantaletosas, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que... No puede ni un lado ni otro, Lucía. Claro, es que ese es el problema, doctora Luz Viviana. Con cara perdemos y con sello también, entonces eso es una cosa bien complicada. Pero ahí hay algo muy interesante que dicen ustedes. Bueno, una cosa es que esto es dramático porque muchas mujeres se retiran de la universidad, aún habiendo hecho el esfuerzo y teniendo los méritos por situaciones de estas. Otra cosa es que hay hombres que hasta se jubilan. Han pasado varias generaciones de mujeres acosadas por sus cursos y se vuelven famosos, pero no pasa nada porque disciplinariamente nunca prospera nada, etc. Pero lo otro es lo que ustedes dicen que me parece fantástico y es cómo son nuestros repertorios de respuesta. Si nos quedamos también en la queja y en la amargura, haciéndonos como las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprovechar repertorios diversos? Mire, el peor daño que nos podemos hacer las mujeres a nosotras mismas es convencernos de que somos víctimas. Lo hemos sido, pero nos tenemos que convencer que somos nosotras las que tenemos que salir de esa situación de victimización, porque lo único que hacen es montarnos la más. Y entonces fíjense cómo estas mujeres, por ejemplo, que son más empoderadas, que son capaces de enfrentar situaciones, a veces con mucha firmeza, pero también con humor, mujeres que por sus conductas y sus comportamientos, porque son muy destacadas académicamente, porque se vuelven, como ustedes dicen, lideresas, pues en un espacio determinado,
Entonces, Sí. es que me cuesta un trabajo terrible porque amo el idioma español. Pero y la entonces, amo porque bueno, ella cede, nosotras arrancamos, bueno, pero sí. entonces, pero lo que quiero decirles con esto es que a veces, en ocasiones, esas mujeres van ganando unas posiciones y lo que hacen es atraer a otras mujeres. ¿Sí? Exacto. Y son capaces de enfrentarlo, de debatirlo, de decirlo, de manejarlo de muchas maneras. Eso me gusta mucho, Lucía, porque hay veces uno, cuando se tratan como de molestarlo a uno, uno les contesta de pronto un poquito peor o más fuerte lo que ellos están diciendo y los que van a sentir mal son Claro, ellos. y uno también les mama gallo, como Exacto. se dice También, vulgarmente, el humor Ya es y cuando los ellos ponen saben sus- que uno les va a mamar gallo, Yo les no voy se a meten contar, con uno. les voy a contar una anécdota. Estaba yo dictando una conferencia para médicos urólogos en la ciudad de Cali hace muchísimos años. Y entonces estaba hablando que la inteligencia en los seres humanos se desarrolla a partir del movimiento. Es decir, tenemos, ¿por qué? Porque, bueno, todo lo que es desarrollo de pensamiento, entonces las acciones, las cosas que hace, y entonces uno empezó como a burlarse, ¿cómo así? Que entonces si un niño corre más, entonces va a ser más inteligente. Dije, no, lo que pasa es que el estímulo, el movimiento, la acción y bueno, la reacción, bueno, bla, 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 las reacciones circulares primarias, etcétera, y le di toda la explicación. Pero era tan descalificadora que le dije, ay, le voy a contar un chiste. Dios estaba conversando con un hombre y entonces le dijo, Dios, ¿por qué has hecho a las mujeres tan lindas? Y entonces Dios le contestó, para que te enamores de ellas. Pero Dios, ¿por qué las has hecho tan brutas? Para que ellas se puedan enamorar de ti. Buenísimo, ese me gustó. Entonces, claro, entonces todos se murieron de la risa, Ajá. no sé qué. El tipo Y me- neutralizaste Claro, también. me miró con una cara de odio, la cosa más impresionante. Pero la idea es que cuando uno está convencido de una cosa, uno lo puede transmitir y no tiene ese apocamiento que a veces tenemos y que nos dejamos infundir, es lo que nos está matando. Pero también por eso es que es importante todo el asunto de la pedagogía. O sea, nuestro reto es hacer cada vez mujeres menos agredibles y hombres menos agresores, ¿no? Este no es un asunto que es que las mujeres tengan que echarse encima del acabar con el acoso sexual, sino que le corresponde a los hombres. Sí, Y que que hay que ¿Qué educar corresponde? también la parte de Entonces hombres. creo que la pedagogía es muy importante en esto. Sí, a ver. Crear ambientes en los que primero, como decían las mujeres, podamos generar todos los recursos y herramientas para no sentirnos víctimas, ni seguir generando la energía de la víctima que ahí mismo atrae a los depredadores, Sí. pero generar también todas estas reflexiones y con mucho amor y mucha dulzura también desde la niñez, enseñar también a los hombres una mirada diferente de su masculinidad no depredadora, que Y no una nueva creas, masculinidad. claro, que no crea que cualquier ambiente tiene que llegar pues como todavía el cazador, No, recolector, hacernos por- presas y Porque hacernos... mire lo que pasa, esas diadas de poder sumisión, cuando se invierten, son tan patológicas las Igual, unas como las otras. Exacto, entonces hay que Entonces, fíjense lo educar. importante que es que esa diada de poder sumisión la acabemos, Así porque es en esas diadas de poder sumisión que encontramos todas las patologías habidas y por haber en esas interacciones entre unos y otras, que no las encontramos solamente en las relaciones hombres-mujeres, las encontramos también Claro. en las relaciones mujeres-mujeres. Claro. Por eso es tan importante uno mirar, Norma, que las cosas que más me gusta de este programa es que podemos educar. Y yo encantada. Aquí tuvimos también a Gustavo, Calle, Que no le hemos vuelto a invitar. qué hablando de pecado. nuevas masculinidades, y lo que tú dices es muy cierto. Si no educamos a los hombres, ¿qué hacemos con estar educando siempre el grupo de mujeres? Entonces hay que ser como algo equitativo. Mire, yo Claro. vengo peleando hace mucho rato, Norma Lucía, incluso lo escribí, ahí está el proyecto, lo hemos mandado a mucho lado, que hay que rehabilitar al que tiene la conducta de maltrato, al que tiene la Así conducta es. de dominación. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres se van a seguir enganchando con ese tipo de hombres y las cosas se van a volver repetitivas una y otra vez, y son círculos viciosos que lo único que hacen es que nos angustian, ¿no es cierto? Mejor dicho, no nos dejan evolucionar. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, y estamos hablando de este acoso sexual explícito o velado que sufren muchas mujeres, en especial las primíparas, las de los primeros semestres. Como decía la doctora Norma Lucía Bermúdez, son aquellas mujeres, por ejemplo, que también entran relativamente sorprendidas, que entran en unos ambientes a veces menos acogedores, la sola dimensión de la universidad, de un campus gigantesco, bueno, en fin, hay muchas... Y que muchas vienen de colegios que son solamente femeninos, y claro, que porque los públicos generalmente son femeninos, claro, y llegan a una universidad que son mixtos. y también idealizada. Ajá. Cuando uno llega a la universidad es el ideal, es la libertad, la democracia. Muchas de ellas empiezan, por ejemplo, a participar en grupos en los que se suponen espacios de libertad, ¿no? Como las mujeres que se meten de activistas o como las mujeres que empiezan a practicar deportes. Y allí otro espacio de violencias simbólicas, pero también sexuales. Yo tengo estudiantes con unos casos bastante dramáticos, unos en clase, de los profesores que ya decíamos, el que te dice abiertamente, pero si usted está sentada en la nota, venga, arreglemos esto por las buenas. Qué horror, sí. Y otros que simplemente empiezan a hostilizar y a decir, las mujeres deberían irse para la casa, porque no se quedan pintándose las uñas, ¿qué hacen aquí? Pero espacios en los que ellas supuestamente están más seguras y más entre pares, como grupos de activismo, ambientalismo, grupos de hip hop, y allí también encuentran al depredador, en el entrenador, en el otro. Entonces hay vigilantes de la universidad que las acosan. Pues Lucía, ve Norma, hasta en la religión, los pastores, que uno piensa que donde menos agresividad tiene que haber es en las iglesias. No, es impresionante, O sea, porque allí sí que hay un espacio de poder bien vertical y bien jerárquico. Pero no solamente es la sugestionabilidad, es muchísimo mayor, porque es que resulta que cuando usted es la representación de como la trascendencia divina, pues ahí es casi que podríamos decir el enganche es que esto es mandato de Dios. Exacto, y no hay como el pensamiento crítico que te haga poderle criticar como un igual, No, porque es palabra de Dios. ¿Usted cómo critica a Dios? No, bueno, claro que dicen que las mujeres son tan hábiles que a veces hasta Dios se engañan, y hay muchos cuentos alrededor de eso, pero bueno, la idea es que estas cosas no sucedan, y no sucedan tanto en las universidades como en ningún espacio educativo. Claro. Ahora, entre menos edades tienen las mujeres, aquí estamos hablando del acoso en las universidades, pero a mí me parece que le deberíamos dejar un pequeño capitulito al acoso de las niñas en los colegios. Importantísimo. Porque es impresionante. Que resulta que muchas llegan a las universidades y ya están toreadas en el acoso. Nosotras tenemos una activista fantástica que está en un colectivo que trabaja contra el feminicidio, por los derechos sexuales, es maravillosa, pero esta niña sufrió dos casos de acoso en colegio. De un colegio le tocó retirarse y dejar de graduarse. Le tocó aplazar el grado siendo buena estudiante porque ya no podía, se enfermó, tuvo problema alimenticio, ya no podía ir al colegio. Además porque el colegio respaldó a este docente y los estudiantes decían, ay, esta muchacha es mala porque ataca al mejor docente de este colegio. Pero era tan grave el asunto que el hombre la acosaba, le decía piernona, le decía que ella era seductora por naturaleza. Sí. Le decía, no puedo dejar pensar en ti como estudiante, me trasnocho pensando. Entonces ella empezó tan intimidada que un día en público el hombre la saca, venga, explique, y ella le dice que no, y él la fuerza a salir. Y esta niña se orina delante de todo el salón y ella no fue capaz de volver al colegio, a pesar de que le faltaban unos meses para graduarse y era excelente estudiante. Terrible historia, ¿no? Cuando llega esto a la fiscalía no encuentra méritos porque dice, pues, aunque tenía chats, tenía todo lo que él le hacía en redes, y a pesar de eso la fiscalía dice, pues, prácticamente, si no hay una penetración, no hubo daño. Terrible, Lucía. Claro. Tú hablas de fiscalía, pero siguen siendo esas mentes patriarcales que nos han gobernado. O sea, la parte fiscal, la parte judicial sigue siendo patriarcal. A ver, pero por Dios, perdónenme a mí, es que definitivamente, desafortunadamente, las agresiones con las mujeres tienen sesgos políticos.
Si a usted la cosa de este lado está permitido, si la violan de este lado está permitido, pero si la violan de este otro lado, entonces sí es malo, criminal, etc. A ver, las violaciones, los acosos, el maltrato hacia las mujeres es malo, es inadecuado, es insano de la parte que venga, Venga de de la donde parte venga. que venga, de Así donde es. venga. Porque es que resulta que no hay condiciones determinadas X o Y para que faciliten la violación, el acoso, el maltrato, la Y que herida. tenemos una cultura de violación, o sea, aquí se Exacto. enseña es que, ¿cómo es? Que no nos tenemos que dejar violar, que no tenemos que salir con la faldita corta, y no enseñan es que no se debe violar. O al revés, relájese y disfrute. Claro, pero es claro, es que Claro, es eso. es que es un- Mire, hay algo que es, por ejemplo, tan complejo y tan difícil, y es entender las heridas que produce, como en este caso esta niña, cuando una niña de la angustia se hace pipí frente a todo un salón. Esas son heridas que ahora ella ya las puede conversar y las ha podido procesar. Pero terrible, esas son horrible. unas heridas que quedan en la estructura anímica muy complejas y muy difíciles, y mucho más cuando se trata de una violación. Es que la violación es entrar en un cuerpo, no solamente la fuerza física, es destrozarle a una persona sus sueños, su autonomía, su libertad, su esencia. Y eso es una cosa que la mayoría de hombres y de mujeres que legislan en este país no entienden. No. Pero yo creo que sí hay que ponerle mucho cuidado a lo del acoso sexual en los colegios y todo. ¿Me recuerdas con tu cuento, Lucía, Norma Lucía, que cuando yo estaba en la Secretaría de Salud y fuimos a dar una capacitación, había un docente que nos decía, es que las niñas están muy alborotadas, las niñas es que ya casi lo seducen a uno, casi lo violan. Y el docente era un hombre mayor, como unos 60 años, y era el que más se quejaba y más decía lo porquerías que estaban las muchachas jóvenes. Cuando viene una profesora y nos dice, mire doctora, yo necesito que usted revise bien porque ese docente que está allí tiene 3 niñas embarazadas en Ay, este no ¿No le colegio. parece a usted? Es Esa tan es grave. incapacidad de los hombres que creen que no pueden decir que no. Vamos a suponer que la muchachita le coquetee para que le suba la nota. Pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién Claro. tiene la lógica? ¿Quién tiene todo para decirle, no, Pues mijita, el estudia? adulto. Claro, el adulto. Es por muy supuesto. importante lo que anota Luz Viviana, porque yo creo que se ha generalizado mucho esta imagen de la Lolita, de la niña seductora, de la niña que ella es la que busca, ella es la que está seduciendo a los hombres, que tiene efectos muy perversos. Uno, justifica cualquier cosa que le pase a la niña. Es que así la niña fuera coqueta, Sí, nadie tiene derecho a violarla. violarla. Y el segundo, por lo que dice también la doctora Lucía, es una mirada desempoderadora de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? La mujer puede coquetear, la niña puede estar coqueteándose, pero finalmente la decisión es del adulto y es el que tiene que poner barreras. Pero aún así, es que hay incluso daños que no cesan en el momento del abuso sexual, sino, por ejemplo, hay rectores que han montado empresas donde además de violar a la niña, le hacen el video y lo venden en redes sociales. Ay, Terrible. Entonces, aquí ha habido rectores ya judicializados por eso, hombres que han hecho toda una industria de la violación de sus estudiantes. Claro, y el- además les llegan y les dan casa por cárcel. Entonces, Imagínate. cosas como esas y unas penas absolutamente irrisorias. Pues no viste que ahora un exguerrillero o algo de la Sierra Nevada que Hernán violaba Giraldo, el paramilitar de 8 la años Sierra. de cárcel, o sea, Sí. Pero Por, imagínese que por más de además- 200 niñas violadas. imagínate que por Pero ejemplo en estas veredas, resulta que el tipo no tiene las 200 acusaciones y resulta que 37 tiene regados yo no sé cuántos hijos. Dice que más y de 100 entonces, hijos. Más de 100 hijos regados y resulta que le dieron 8 años de cárcel. Bueno, pero le dieron 8 años de cárcel cuando le han debido dar cadena, pero ¿qué tal otros que están legislando? Otros que También, los tenemos, sí, a ver, es perdóneme. Entonces, volvemos a mirar la justicia, debería ser la justicia Sí. y el rasero debería ser igual para todos. Sí, es cierto. Yo una vez dije, no hay derecho. A un cura lo metieron 33 años por pederasta y ojalá le hubieran dado cadena perpetua. Pero igual, todo aquel que viole niños o niñas, que abuse sexualmente de niños y niñas, deberían tener las mismas sanciones, no premios. sí, en eso estoy de acuerdo, pero en cuestión de la paz y de acuerdos y eso, pues, No, es que eso no sí, puede se ser. tranza a eso, ¿no? A que, Pero- como es un hombre que se sometió, digamos, Hernán Giraldo estuvo en Justicia y Paz, pues se tranza en que haya penas menores. con tal de que diga la verdad, ojalá diga Por la la verdad, verdad, Norma. no, O sea, pero- esperemos que diga la verdad y vayan muchos innombrables. Claro, pero
volviendo al tema del asunto del ambiente escolar, que es un ambiente en el que estás aprendiendo del mundo, el preparándote amor. para la sociedad, preparándote para entender la ciudadanía, el amor, la sexualidad, la relación con tu cuerpo, con el deseo, con el placer. Allí es un espacio en el que aprendes que hay unos que tienen derecho a desear y otras no, que hay unos que tienen derecho a acceder a unos cuerpos, que hay que aguantarse, que hay que guardar silencio, que es ridículo también denunciar, te ponen la carga de eso, le hacen avergonzar a quien denuncia, es gravísimo porque entonces es un Y pequeño las mamás, experimento. claro, porque que no además pasa- hay mamás que casi que podríamos decir, venden a sus hijas, les dicen, por También. ejemplo, cosas como, mira, no vas a decir nada, no vas a formar un problema, te quedas sin colegio, ¿qué Sí. vamos a hacer? Nosotros somos pobres, no tenemos, no sé cuánto. Cosas como estas que son muy complicadas y muy difíciles de manejar. Es decir, mejor dicho, ahí sí como dicen uno bien borracho, otro empujándolo. Sí, pero no Porque es que es, claro, pero no podemos dejar de decir que siempre tienen que denunciar, o sea, claro, sea lo Luz que Viviana, sea, lo que hay necesitamos es también generar conciencia de que no es el hecho aislado, que es que Exacto. ese Hasta la hecho, familia y todo. que ese hecho tiene unas implicaciones sociales bien complicadas y bien difíciles. Pues Lucía, sí me acuerdas de, por ejemplo, muchas mujeres que saben que sus esposos o sus parejas están seduciendo y están buscando a su hijastra y se quedan calladas porque como él pasa la parte económica y la Sí. sostiene y para no perderlo, entonces hasta no le creen a la hija propia de ellos Mira. que la está atacando el compañero. Mira, esto es un asunto muy grave en este país. Nosotros estuvimos en más de 87 municipios trabajando unos proyectos de violencia contra mujeres y lo que más encontramos fue la violencia contra las niñas. Porque más de la mitad del país vive del cuerpo de las niñas. Las familias en los sectores turísticos ofrecen a las hijas, en los sectores de conflicto armado ofrecen a las hijas para tener protección de estos actores armados, en los lugares de la pobreza absoluta, Absoluta. a quienes están allí. Hay lugares donde solo hay marina, ejército y policía y las familias son angustiadas porque la niña pueda conseguirse alguno de estos que son los que tienen empleo fijo, los únicos. Sí. Entonces, creo que decíamos nosotros, el país tiene a las niñas como una alcancía. Ellas son Pero mire sobre el lo que cuerpo. pasaba Es una generación mire lo que pasaba, estamos por ejemplo, en condenando. nuestro gran puerto, en el puerto de la Claro. Aventura. Para una mujer, Sí. meterse con alguien, no importa si era la primera, la segunda, la tercera, con un empleado de Puertos de Colombia y tener un hijo de él, era buenísimo porque iba a gozar de todos los privilegios que tenía esa empresa, hasta pues que la empresa se quebró. Pero lo que quiero decir con esto es que una de las cosas importantes es que la concepción tiene que cambiarse desde la familia, Sí. para que las mujeres tengan una concepción diferente del manejo de su corporalidad. Porque, mire, por ejemplo, eso de las revistas, que les toman fotos y que yo te voy a volver modelo y que vas a ser la nueva Lolita, y venga papá y mamá firme aquí porque es que usted va a ser la nueva Lolita. Y no sé qué, y a ver, por Dios. Pero Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos un problema muy macro, un problema realmente macro y es un problema de todos, de las mujeres educadas, de las mujeres que se están educando, de las mujeres que tienen que pensar el mundo de otra manera. Pero mira, Lucía, que es como cultural, o sea, que ya las mujeres somos como un objeto sexual, por ejemplo, la hipersexualización de las niñas, ¿sí? Que nosotros mismos patrocinamos, dizque reinados de las niñas de 8 añitos, las Y maquillan, desfiles, sí. y es una hipersexualidad de sus cuerpos, o sea, es desde raíz, yo no sé por dónde meternos, ¿no? Claro, a ver, es que pues, se nos problemas come. tan grandes y tan macro, pues no están en manos de un solo actor. O sea, el Estado tiene que hacer lo que le corresponde, las políticas públicas, capacitar a sus funcionarios, a sus prestadores de justicia, de salud, etcétera. Nosotras tenemos que hacer pedagogía desde la primera infancia en adelante. Las mujeres tenemos que crear redes para apoyar a estas niñas que viven en una soledad enorme, no saben a dónde recurrir. Los medios de comunicación que tienen este papel tan importante Y que son de que los más crean grandes. modelos. Mire, a mí me Claro. da muchísima pena. Yo creo que los medios de comunicación, en especial los visuales, son unos grandes depredadores de las mujeres. Porque realmente si nosotros queremos ver dónde se usa
más a la mujer es en los medios de comunicación. Donde la mujer es más objeto es en los medios de comunicación. Donde la mujer es más explotada en los medios de comunicación. Esa imagen de la bonita y la bruta es una cosa. Fíjense, por ejemplo, en Betty la Fea, ¿quién era la inteligente? Betty, que era la fea, y quién era la de los 2 semestres en la San Marino, la sexy, la no sé qué. Es que creemos que eso es inocuo. Eso no es inocuo. A mí me parece que esas cosas van permeabilizándose. Mire. No, Lucía, pero lo que tú estás diciendo, los medios de comunicación es el lenguaje sexista que tienen. Ellos todavía no han aprendido a hablar. Claro. Por ejemplo, hay un feminicidio que matan a una mujer por el hecho de ser mujer, y entonces dicen, es que la mató por amor. Sí, o sea, es un crimen pasional. Es un crimen pasional. Es decir, es un asesinato, la mató porque es un desgraciado. Claro, por ejemplo, hubo novelas, a nosotras nos tocaron novelas en las que la protagonista era violada y después quedaba felizmente casada con el violador, ¿se acuerdan? Acuérdese, Milagro se llamaba la telenovela. Nos han ido acostumbrando a que así es. Que digamos que las es que él en un son momento naturales, de locura hizo una cosa que no quería hacer. Que era el amor. Son naturales y luego todo lo puede lavar el límpido del matrimonio. Sí, pero voy a aprovechar algo que es una cosa que sucede en otras culturas, doctora Luz Viviana. Por ejemplo, en ciertas culturas orientales, el violador es el que primero tiene derecho a acceder a la mujer violada. Que si no la casan con ella, pero lo que yo iba a decir, Lucía, es que, por ejemplo, aquí aprendimos que las mujeres cuando dicen no, es sí. O sea, los hombres no entienden que no es no. Ajá, sí, ya. O sea, la idea es que cuando la mujer dice no, no quiere decir que dice sí, hay que respetar no. No, que cuando la mujer dice no, es de pronto. Es de pronto. De pronto. Y si dice de pronto, es que sí. Y si dice sí, es que es ya. Exacto. Y además que es ya y de una vez y para siempre. Las mujeres tenemos un deseo que a veces es sí, a veces no y a veces de pronto. Y que hay que Entonces, si una mujer accedió una vez a salir contigo, no quiere decir que todo el tiempo va a estar dispuesta. Que muchos hombres dicen, no, pero es que nosotros tuvimos relaciones consensuadas. Puede que antes, pero en ese momento no era. Claro, pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Mire, cuando las parejas, por ejemplo, se casan, y esto es una cosa que los que trabajamos en terapia de pareja, como que lo trabajamos mucho con las mujeres, es decirles, miren, cuando usted empiece a sentir que su deseo sexual baja, que usted no se entiende sexualmente con su marido, que ya no le provoca, dígalo, porque resulta que una de las cosas que define una relación entre un hombre y una mujer es que haya gusto erótico e íntimo del uno por el otro. Incluso eso es una causal de separación y divorcio. Pero usted no puede acceder a tener unas relaciones obligadas o forzadas simplemente para no acabar un matrimonio. Eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces, fíjense cómo muchas tienen introspectadas que como es como mi marido, yo tengo que cumplir con el débito conyugal. Así sea su esposo, cuando la mujer dice no y él la fuerza. Por eso estamos hablando. Claro, lo puede denunciar. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y qué se le dice al hombre? Mire, si su señora no tiene relaciones sexuales con usted, pues usted tiene todo el derecho a tener una causalidad de separación, pero no la viole. No la viole. No la viole, no la fuerce. Ese es el punto. Por eso es que en estos ambientes en los que hay esta clara jerarquía y autoridad, pues un profe nos decía a nosotros del colegio, es que la tentación es todos los días, es que las niñas son muy lindas, es que no sé qué, no sé cuánta, y nosotros decíamos, bueno, quizás es momento de que cambies de profesión donde tengas relación con mujeres más iguales, más pares que tú. Si se le volvió un tormento y a todas las veces se hable y quisiera, entonces quizás es el lugar equivocado del Señor, no de ellas. No de ellas. Ellas están siendo niñas, puede que hasta tengan su cóctel de hormonas alborotado, están explorando el mundo, el deseo. No te aproveches de ese momento de las niñas. Y además porque tiene que ser entre iguales. Ese consenso no puede darse sino entre dos personas que tengan similitud de intereses, de edades, que las hormonas las tengan alborotadas al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir a otra pequeña pausa y ya regresamos, porque este tema es muy interesante, se nos está terminando el tiempo y queremos mirar cuáles son las consecuencias que deja en el ánimo de una mujer, de una niña, de una adolescente, de una adulta joven, el hecho de ser víctima de acoso sexual.
Bueno, y estamos aquí en privado. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través del perfil de Lucía Nader, de Oye Cali. Pueden visitar nuestra página www.lucianaderasociados. Ahí encontrarán muchos artículos. Hemos montado en estos días hemos hecho varias entregas de por qué se separan las mujeres. Y no sé en qué entrega número qué va, Francisco. ¿En qué entrega vamos de por qué se separan las mujeres? No la he vuelto a ver en Twitter. ¿Ah? Ya pasamos las 13. Bueno, pues es bien importante porque muchas de ellas, por ejemplo, fueron víctimas de esto que nosotros llamamos acoso, asedio de todo tipo, de violencia física, emocional, mire, no hay nada peor que, digamos, el acoso enmascarado en la ternura, en la dulzura, en el yo soy tu salvador, porque yo te ayudo, yo te presto económicamente y después te lo cobro con otra cosa. Sí, pero resulta que además vuelvo y le digo, por lo general, estas personas que tienen unos componentes de sadismo bastante grandes, son personas que siempre te están como dando un discurso muy meloso, pero detrás de ese discurso meloso hay una profunda descalificación, una sensación de sin mí no podría sobrevivir, doctora Norma Lucía. Es empequeñecer a la otra persona. Y también porque se genera, digamos que con el acoso mucho más agresivo, en la universidad ha habido profes que le han mostrado el miembro a las estudiantes, que se lo mandan en fotografías, no sé. Ante eso uno puede como, se le prende el bombillo, la alarma y reacciona más rápido. Cuando viene envuelto en esta melosería, entonces tú te vas empequeñeciendo sin darte cuenta, te vuelves insegura, no sabes si a lo mejor será que yo soy la que lo genero, se generan unas inseguridades enormes frente al cuerpo, al deseo, a cómo yo me relaciono. Hay mujeres que quedan marcadas de por vida, no saben cómo relacionarse y ya les da pena hasta hablar. Sí. Pero Norma, aprovecharte también, Lucía, que ustedes con todos estos problemas que han habido en Univay ya han creado ya programas de prevenir todos estos acosos sexuales. Sí, en la Universidad del Valle se está formulando la política de género, con el Centro de Estudios de Género hemos hecho se han hecho como unas consultas, grupos focales, se ha hecho cartografía hermosa, donde van mostrando cuáles son los sectores, las facultades, los lugares donde más violencia se ejerce hacia mujeres, por eso vimos que prácticamente no hay lugar seguro, pero también entre pares, el que no te sientas sola con el problema, no creas que es tu culpa, sino que puedas acudir, hay cantidad de redes de mujeres a las cuales acudir, hay hasta actores no institucionales, la señora del dulce que es confidente de un poco de mujeres de una facultad. Claro. Entonces hay como de mostrar cómo hay herramientas, al mismo tiempo que hay riesgos, también hay lugares de protección, lugares de seguridad, mecanismos para conversarnos, para protegernos, aunque sea para escucharnos, porque lo más duro de esto es que cuando se vive en total soledad, quedamos con ese mensaje de que a lo mejor soy yo la culpable, las niñas que se visten con hábitos porque creen que ellas son las que su cuerpo es el que genera las violencias, sí, que es brutal. Que además uno lo ve pues en otras religiones que las tapan totalmente pues para que nadie las desee, pues sí es imposible. Y aún así son violadas. O sea, sí, así son violadas. Pero mire, uno también tiene que, digamos, aproximarse como, digamos, a estos cuerpos de poder, ¿no? Que son los profesores o los directivos, etcétera, porque uno conoce, digamos, casos cuando una muchacha adolescente se enamora realmente del profesor y lo siente y le dice, mire, es que yo lo amo, yo lo adoro, es que no sé qué, y el profesor muy sensatamente le dice, te agradezco mucho, esos sentimientos hacia mí no los merezco, yo soy un hombre casado y tú eres una alumna y yo no estoy interesado en ponerle los cachos a mi mujer. Esa pone los límites, entonces la muchita va, llora, mata a su tusa, pero ya, se le rompió el encanto porque lo que lo hacía sentir que él era muy atractivo para ella era como lo inalcanzable. Cuando ya lo pudo manejar muy de igual a igual, a lo mejor eso también la aterriza. Como digo yo, los perdones no existen, el perdón no existe, solamente existe la reparación. Entonces, cuando hay reparación, las personas se recuperan, porque el perdón es una palabra. Ese es un asunto muy importante y es que, por lo menos en la Universidad del Valle, no hay reparación por la impunidad. Claro. Allá hay mujeres que después de todo esto tan horrible se han atrevido a ir a denunciar
y no pasa nada. Nada. Y usted ve que el profesor Sigo en a las la mismas. próxima generación tiene otras perseguidas y en la próxima otra, y el profe ya está próximo a jubilarse y nunca le pasó nada. Y eso no permite la reparación. Es una herida que queda ahí, Ahí. la humillación. Yo fui la que me Exacto. tocó. Yo tuve que retirarme de la universidad, no me lo aguanté más. Yo no sé, entonces son ellas las que cargan, las únicas que cargan esa consecuencia. Creo que hablando de consecuencias, ese es un principio de reparación, que la consecuencia también la cargue el responsable y no uno, Exacto, no la exacto. víctima. Fíjense, por ejemplo, cómo hubo una época en que ponían en las vallas la foto del agresor, pusieron una tutela, sí, pero pusieron una retiró, sí. tutela, y entonces aquí a punta de tutelas pasan las cosas más inadmisibles del mundo entero. Entonces pusieron en la pantalla la cara del agresor, pero resulta que ya no tienen, digamos, eso. Pero Lucía, si cuando violan a una niña sacan la cara de la niña que violaron, pero No sacan No la la del cara del agresor. violador. Así A es. veces dicen, y este hombre está acusado de violación, y le ponen lo una mancha protegen, en los sí. medios de comunicación. A ver, uno dice, pero a ver, por Dios, si usted lo muestra, todo el mundo sabe que ese es un depredador. Entonces, yo creo que, como decíamos ahora, nadie se alcanza a imaginar cuáles son las consecuencias que deja en el ánimo de una mujer ser acosada, tener que abandonar muchas veces sus proyectos de vida, sentirse culpable, porque además ese sentimiento de inferioridad a veces viene desde su casa, Claro. ¿sí? Claro, Y entonces, y se claro, cuando refuerza. ese tipo de cosas les pasa, entonces, claro, es que esto yo me lo merezco. Así es. Yo creo que es muy importante lo que estamos diciendo y es cuando la institucionalidad, las altas esferas de poder, quienes pueden hacer justicia no operan, el único mecanismo se va volviendo las redes sociales y es muy peligroso. Los muros de la infamia son peligrosos. Sí. Digamos que es un mecanismo desesperado porque uno sabe que la impunidad es total, pero también allí uno puede hacerle daño a cualquiera que le cayó mal, puede Sí. inventársele, ponerlo. Muchas no es el mujeres- debido no, proceso, sí, digamos. pero digamos que hay Pero, pues, algunas mujeres, no muchas, que le dicen al profesor, súbame la nota, y si no, yo digo que usted me Sí. está acosando. Ah, También también ha pasado. pasa. Por eso, aquellos profesores que tienen claridad de que nunca acosarían a una persona, deberían siempre estar en compañía de un tercero cuando van a entrevistar a un alumno en su oficina. Eso me parece Eso muy es bien. como Es los una muy buena médicos medida. cuando van a examinar a una paciente, siempre tengan la auxiliar ahí. Lo mismo debe suceder con los profesores, porque es que casos se ven y entonces esos casos pueden ser poquitos, pero destruyen la vida de una persona, destruyen una familia. Sí, sí. Cuando una persona tiene en su conciencia que esas cosas no han sucedido de la manera como han sucedido. Pero mira que me acordé ahorita, no sé por qué se me había olvidado, pero en sexto bachillerato andaba perdiendo cálculo y mi mamá le pagó a mi profesor de cálculo y yo sí sentí que me fue poniendo la mano ¿En la pierna y diciéndome, y yo le dije, no me gusta cálculo, y ella dice, ¿y el profesor te gusta? Y cuando sentí que me fue como tocando, ¿qué tal? Ajá. A mí sí, oiga, yo digo pues que hay cosas que son de, pues, pueden ser suerte o, bueno, yo creo que de pronto no era una adolescente muy atractiva, pero yo nunca en mi vida, ni en mi trabajo, ni en la universidad, ni en jamás me sentí acosada, pero nunca me sentí ni acosada, seducida a veces, pero no acosada. Es decir, Es con toda el- la opción y la posibilidad de decir que sí y que no. O que no, sí. No, yo me Que así acuerdo- debe ser la yo relación. me acuerdo de este sí docente, sí me acuerdo, y eso que aparentemente nada que ver que... Claro, a mí también me pasó también con un profesor de matemáticas que me escribía cosas muy galantes, me escribía, te vas a ganar el premio Nobel, eres excelente, y yo me sentía con el ego inflado hasta que empezó a colocarme como, Con ¿por qué no? Sí, corazoncitos. y yo ya me sentía era arrinconada en la clase, gustándome tanto la clase, y yo me sentía toda intimidada. Es yo que ya era esas así son las agachada. más, exacto, esas son las más peligrosas, esas actitudes melíferas. Claro. Sí, esa melosería, uy, Claro. esa sí es... No la detectas inmediatamente. No la detectas, exacto. Ya a unas alturas de la vida uno ya es capaz de poner a cada persona en su sitio y decir, no más, ya hasta aquí fue, bla, 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 etcétera, etcétera, pero definitivamente hay unas edades en que son mucho más vulnerables las mujeres. Cuando hablábamos de que en muchos, por ejemplo, sitios, la pobreza se soluciona entregando los hijos, no solamente a los actores armados, muchos médicos, por ejemplo, que van a provincia, que hacen Claro. en Montería, por ejemplo, un congreso médico,
niñas de 11 años ofreciéndose, niñas de 11 años, y le decía, por favor, diga que sí, porque si yo llego a mi casa sin plata, mi mamá me mata, a golpes. Es muy doloroso. Este micrófono me va a servir de terapia porque me empiezo a acordar de cosas cuando iba a hablar a la doctora Lucía, por ejemplo, que vamos creciendo en edad y que no nos agreden o no nos dejamos agredir tan fácilmente, fácil. sí. Eso es cierto, Lucía, pero a veces, por ejemplo, uno encuentra en su medio profesional, a veces unos tan atrevidos que ellos a veces van gritando y uno se queda como desasustado y uno no es capaz ni de emparejarse de lo atrevidos que son. Desconcierta la Sí, pero violencia. ya la también. gran ventaja es que Uno si a se queda uno, por como- ejemplo, lo acosan, uno ya tiene, digamos, los Exacto. elementos suficientes para poner al otro en su sitio. A veces, por ejemplo, cuando las mujeres se separan y están solas, se sienten, digamos, agredidas porque los hombres con los que salen creen que es la noche copa, la noche loca y se los piden, digamos, entre comillas. Yo a veces le digo, mire, si usted no le da trascendencia, ¿no es cierto?, da las gracias por tenerle en cuenta y lo manda para el chorizo, pues ya pasó, ya Sí. usted como que sus no y sus sí son suyos. Sí, ahora una cosa es que a usted la quieran tomar a la fuerza, quieran hacer daño, etcétera. Pero una de las cosas que tenemos que entender las mujeres es que nuestros sí, nuestros no son nuestros y los tenemos que defender. Por eso hay que construir esas condiciones, ese ambiente de igualdad donde podamos ser dueñas del silencio. Exacto. Pero ya si uno también se vuelve tan frecuente. Claro, que lo no piden, todas son como que este lo trío de piden. fieras, ¿no es cierto? No todas son como este trío de fieras. No, pues cuando no lo piden ya también uno se ofende y como así, yo soy la más fea. Claro, por supuesto. Además porque, dejémonos de bobadas, vivimos en un medio en donde la seducción en la mayoría de las ocasiones parte de ellos. Casi que podríamos decir, a lo mejor el profesor está pensando que sí, que está en todo su derecho porque es hombre de seducir, que ese es el papel que le toca a él. Pero yo creo que aquí hay que educar a las mujeres, pero también tenemos que educar a todo el mundo, ¿no? Y a esas, sobre todo a esas los personas hombres. en las universidades que tienen el poder. Eso es súper importante. Es que el lograr poder de que la haya- nota es tan poderoso como el poder de la plata. Claro, y el Sí. reconocimiento, un personaje que ya es famoso en la universidad y le dice, ¿usted cree que le van a creer a usted y no a mí? Sí, Entonces claro. la muchachita está totalmente intimidada y dice, pues sí, toca Pero quedarse ahora callada. tienen unas herramientas ¿Tú qué absolutamente fabulosas, Sí. que son los celulares. Entonces, en un celular usted puede grabar Sí. lo que esa otra persona, o los chats, o las cosas que le está diciendo la otra persona. Es normal, Lucía. ¿Y qué recomendaciones tú darías, tú que trabajas en el ambiente docente? Sí, allí yo lo que creo es lo que decíamos, hay que trabajarle desde la institucionalidad, a hacer políticas, a tener una ruta clara, que uno sepa dónde llega, con quién habla, porque ahora vas allí a asuntos docentes, a bienestar estudiantil, no sabes en dónde, entonces tener ruta clara, que haya una respuesta institucional, que no se ponga de parte de encubrir, sino que investigue. Puede que, como ¿Y dice qué tal en Luciana, esas universidades donde hay religiosos? Y que es claro, mucho más complicado. es más encubierto, es más silenciado todo, entonces yo creo que es muy importante Terrible. que se mueva la institución y muy importante que se mueva la cultura, que lo veamos como inaceptable, que rodeemos a la víctima, que no la pongamos de culpable ahí mismo a la que denuncia. Todo esto es muy importante y por eso es que nos toca seguir esto, haciendo pedagogía, programas y pudiendo reflexionar a ver de qué es que está hecho el asunto. Hay una cosa que yo sí quisiera que lo pensáramos, y es si pudiéramos, es que mire, yo creo que el poder de la palabra y la sugestionabilidad que produce la palabra es muy grande. Tenemos que de pronto trabajar por cambiar palabras como, por ejemplo, víctima, ¿sí? Como, no sé, como sujeto de agresión, o yo no sé Claro. qué, pero es que O sobreviviente, o de una sobreviviente agresión. de una porque ahí agresión, se ya te porque- ponen otra. exacto, porque es que resulta que es que ese peso también, yo la víctima, es Sí. un peso demasiado grande en la psicología de las mujeres. Y como siempre hemos sido tratadas como poquiticas y chiquiticas, pues seguimos ahí Y la regodeándonos, claro. Y la culpa, pero En es la que- culpa y en la le crea una vergüenza. identidad, Yo una cada identidad de identidad, víctima ay, y eso no es lo sí, que eso es queremos. una Somos sobrevivientes de hechos que nos Exacto. victimizaron. Pero mira, Norma, Exacto. que yo cada que me acuerdo cómo amo a Eva, imagínate. Claro. O sea, la culpabilizaron por comerse una manzana. Que, Ay, no, pero hay una historia, Entonces, a mí me mire, encanta porque ella nos enseñó a Pero hay- hacer, ¿cómo se llama? A desobedecer. sé, pero no, pero es que le quiero contar una cosa que cuando la leí no la conocía, pero se la tengo que pasar. En la cultura judaica,
hay un personaje que es Lilith, creo que se llama claro, Lilith. Lilith es La primera mujer. la primera mujer y además como la primera mujer demonio. Usted no se imagina la maravilla que es Lilith. Le voy a mandar la historia. Bueno, doctora Norma Lucía Bermúdez, mil gracias. Este programa ha estado... Los señores seguramente nos van a regañar, pero bueno, ellos saben que es para que todos vivamos en sociedades más amables, más equitativas, más libres, más justas. Mil gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por Ha la sido invitación. Maravillosa. Deliciosa la conversa. Sí. No, yo feliz de tenerla acá. Diana, Hasta mil le voy a decir gracias. que está invitada, que puede volver, mejor dicho, cuando quiera. Claro que Esta es su sí, casa, qué esta es su dicha, casa. aquí vendré. Bueno, a todos ustedes un abrazo muy especial. Recuerden que este programa se emite todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, que estamos aquí para ustedes, para que nos sugieran temas, para que participen en el programa, para que estén pendientes de nuestras redes sociales y de todo el trabajo que hacemos este grupo de profesionales. Les mandamos un abrazo muy fuerte y besitos, como dice Martín, por todas partes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.